Isso. La conversazione, la Sì, charla. estou aqui por acidente, são quantos aqui alunos? Isso é uma coisa boa e franca. Estão aqui porque são obrigados. Se não estão aqui, llevan cero. Não seria bueno isso. Les pusimos un 10 antes y eso es lo que quieren. Es bueno de ir a las prisiones porque son obligados a ir. El cine brasileño tendría público si fuera obligado. Inclusive, van a ver. Nunca se sabe. Acontece umas coisas comigo que é, tipo, muito louco. Como é que eu, É louco, é louco. nega, Por que sem sou estrutura louco? nenhuma, vou entrar numa de ser atriz? É louco. Que Por doideira que é isso? essa? Peraí, nem a Você quarta pode série. entender? Para ser uma boa atriz, Eu lhe tem digo- que ter uma mente excelente, louco, né? louco. Uma mente a 1000 balas, uma leitura excelente. Agora, Paramos, o que eu faço? Embriaguez, né? Sistema, O que eu faço? eu queria ser Paquita do show das Eu falei para ele, espera. possível, né? Tipo, tinha pele clara, olho azul, nem cabelo bom. Mas Não, meu Deus falei, do pô, céu. não dá pra ser Paquita, mas não Corta, dá pra fazer pera. teatro, porque já era um mundo muito louco já. Mas eu não tinha noção do que era ser atriz, do tipo. O que é É ser como um atriz? dispositivo nuclear que não se pode fazer nada. Está, não. Pues yo quería hacer un comentario para empezar. Hay una frase en la película que hemos visto de Alessandra, ¿no? La prostituta de 20 años, que se refiere a sí misma como una mentirosa verdadera. Me parece la mejor definición que he oído en la vida sobre qué es el documental. Es un tipo que no ha hecho el fundamental, no ha hecho nada, no conoce nada, ni siquiera sabe quizá escribir o leer. Entonces ha hecho con su cabeza una definición que es una definición partida por una investigación de personajes. Siempre se dice uno no conoce lo que va a pasar, porque siempre cambia cuando llega el equipo, ¿no? Gigi decía, treino, juego, ¿cómo se puede traducir eso? El entrenamiento es el entrenamiento, pero el partido es otra cosa, ¿no? Entonces la cosa No sabes qué extraordinaria te vas a encontrar. que al contrario de lo que se piensa, cuando hay el equipo, y hay 5 o 6 personas, son mucho mejores que cuando hay una investigación con 2 personas, una camerita mucho pequeña y todo. Entonces, la señora que fue reina del Egipto es esplendorosa porque hay una persona que está a su disposición, es que escuche, que mire, que escuche, mire. Entonces hablaba de esa, Alessandra. de Alessandra. Y él ha hablado de esa, no hay investigación para llegar a eso. Pero lo que decía es que ela diz, eu sou uma mentirosa verdadeira. Um documentário, na verdade, é isso, uma mentira Claro, verdadeira. totalmente. Eso, a veces, eso fue por mismo. Un momento más, por favor. No puedo hacer eso. Mejor que no. Si mi entusiasmo nace. Pero sí, a veces me dicen, ¿por qué no haces ficciones? Pero yo las hago. Claro que las haces. Hace mucho que las hago. Lo quiere decir que no hay fronteras entre ficción y documental, pero hay una diferencia que se marca tanto así, con una línea, que es una cosa del siglo XVIII, es increíble, ¿sabes? Porque no puedes hacer fronteras de verdad y mentira, colectiva, individual, singular, todo esto pasa por... Y la experiencia práctica se ve eso sin definiciones, sin escuela que nos enseña la filosofía, si uno ve, es muy difícil, yo hago hace 30 años documental, de saber lo que es dito para mí y es lo que piensa ella que es verdad, lo que es dito para mí para que alguien crea que es verdadero, pero no puede pensar en público porque la película pasa un año después, no es reportaje. Y lo que dices, lo que quieren ser también. Sí, lo que quiere ser sobre Les gustaría ser también. ¿no? pero no pensando en un público un año después. ¿Sabe? Nunca me han preguntado, ¿y la película cuándo viene? No le interesa, la vida no cambia para ellos. Pero después de la entrevista están ellos felices. Y me olvidan. 6 meses después me encuentro en la calle y no me reconocen. Pero en aquel momento
sabe que alguien depende vitalmente de ese encuentro. Eso lo comprende sin que lo diga. Y eso que hace no es más que relaciones de quien habla y quien sabe de diálogo. Es la única cosa que es difícil. Y no hay técnica para decir eso. No hay técnica, pero Sí. tú no haces entrevistas. No te gusta además decir entrevistas, son oye, encuentros, sí, ¿verdad? oye, o desencuentros, o Desencuentros. conflictos, pero un encuentro face a face, ¿cómo se dice eso? Nadie escucha a nadie, el mundo, nadie escucha a nadie. El mundo en que vivimos es así. Cuando uno escucha, algo se produce, algo se produce. La conversación es siempre, si es buena, es una coproducción entre quien habla y el otro. Y porque esto cambia, los turnos de fala, de habla, ¿no? Eso cambia. Cuanto más cambia, mejor. No sé. Pero luego hay algo que creo que todos nos damos cuenta, estas conversaciones, hay una mezcla de algo muy auténtico, pero a la vez algo muy teatral. Sí, absolutamente. Y esto, yo creo que la cámara cataliza, o el interlocutor cataliza esto, ¿verdad? Sí. Si no hubiese cámara no habría esto, ¿verdad? Sí, para eso. No consigo ser técnico. Ah, pero El dispositivo, ¿cómo consigo? la técnica española. Sí, es una técnica que debe ser Enfocarle, explotada. sí. No puede robarla rápidamente porque es imposible. No, es... hablaste de gente que... Esta mezcla de lo auténtico con lo teatral, Sí. ¿no? O sea, lo verdadero, que es tan difícil. como la cámara catalizando Sí. esto, ¿no? Lo que dice el efecto cámara. Efecto cámara. Pero hay muchos críticos que hablan, pero que no vivieron eso. Hay un problema complicado de la práctica y de lo que se dice. Mas cuando haces eso 30 años, centenas de personas, yo tenía una mujer que está en esa película, Juego de Escena. No, en la Master. La misma que ha hablado, yo soy una mentirosa verdadera. Alessandra. ¿Por qué ella lo ha dicho? Porque ayer, el día anterior, había dicho al equipo que podía hacer la conversación. Pero tuvo miedo. Y dice que no podía, estaba enferma. Entonces, el día siguiente no, voy a hablar. Entonces mintió la víspera y quería hablar de eso. Pero habló incluso más, habló de su vida, que en un momento quería tener una abuela. Y solamente creyó en la abuela cuando la crió de todas las clases. Es increíble la verdad. Y esa historia de mentira verdadera, no hace falta un filósofo, no hace falta de leer lo técnico que se lo sabe. Y es formidable esa conciencia que una nunca sabe si la persona habla esto que dice es verdadero para ella, pero es ficción, pues verdadero porque lo cree profundamente, lo torna más verdadera, porque la memoria es falsa, la memoria es hecha, se le compone de día a día, es una memoria del presente, es una memoria que hace en la relación presente con el tipo que te escucha. Entonces, por ejemplo, en esa misma mujer, después de semanas haciendo el montaje, no yo, mi montadora, una cosa que es maravillosa cuando eso ocurre, pero el público se da cuenta indirectamente que cuando uno habla, no solamente hay teatro, o se quiere mostrar la imagen buena, las cosas tontas que dice. Yo le pregunto, ¿qué dirá a su hija? Habla de su profesión. Y ella dice, no, digo la verdad, yo soy una, ¿cómo se llama? Una prostituta, cowgirl. No, dice eso. Lo dice plenamente. Viene a ver, debe pensar mucho sobre eso. Porque dice que la familia lo sabe, que puede decirlo públicamente, pero habla de la chica, debe pensar mucho sobre eso, que debe decir a ella puede ver esa película, es diferente de una amiga. Debe pensar mucho qué eso puede producir. Entonces,
Ella dice, no, yo voy a decir lo que hago, no yo, pero voy a decirlo. Y voy a pedirle que no haga eso, porque yo he hecho sufrir mucho a mi mamá. Y eso es una cosa producida por su pensamiento que gusta mucho a eso. En ese momento hay una cosa en la mirada que es, eso dura 6 segundos. Y que se ve que la mirada es como atónita, se dice eso. Se pone con una situación que no pensaba. Es que se produce en ese momento un pensamiento latente, se dice, que sale para abajo. Y que la provocación que hace la pregunta, independiente de la cámara del espectador, la hace decir. Bueno, siempre terminaba así cuando piensa en ese asunto. En ese momento, los ojos miran y las palabras vienen antes del pensamiento, porque no había profundidad del pensamiento. Y ella dice, no, porque ella puede decirme, usted ha hecho sufrir tu madre. Esto no va. 10 segundos. Se ve eso. Se ve que es una cosa que viene al pensamiento sin las palabras y provocando la atención. Es absolutamente extraordinario eso. Y absolutamente verdadero. No hace para la cama para nada, lo hace para ella. Claro que provocar para nada. Alguien le pregunta. Y alguien que le deja el tiempo también. Sí. Eso no es periodismo en televisión, por lo tanto... Claro. Y bueno, ese edificio está muy cerca del mar, pero no se ve el mar, no se ve nada de lo que, como dijo mi amigo Ricardo que está por ahí, eso es como la cronoloscopia, ¿no? Quiero decir, nos metemos dentro, pero no vemos la calle, ¿no? Y me parece muy interesante el primer plano de la película, que es una cámara de seguridad enseñando al equipo cuando entra al edificio a grabar, ¿no? Sí. Eso yo hice una película hay una canción anterior de que cuando eso empieza con Santo Forte que nadie puede comprender por una cuestión de cosmogonía, de religiones populares, entonces es muy difícil. Pero desde ese momento me entendí a hacer cine en un solo lugar, hice 8, un solo lugar, en una cosa basis, sin un tema, religión, pero después casi sin tema, concentrada en un lugar, quiero decir, estoy en un predio, ese predio son hechos los personajes. Tengo una película o no tengo película. Quizás me encuentre un personaje maravilloso que está a 2 cuadros, no va. Si encuentras a alguien fantástico, sí, pero no está dentro de ese universo cerrado que es el edificio, no te vale. O que es formidable que puedes que empieza una película y quizás no tenga tiempo. Segundo, tú no vas, difícilmente tú vas a buscar el típico. Por ejemplo, el tipo dice en ese predio hay un ejemplo, tal típico de la casa. En ese predio hay un tipo que tiene una cosa muy original de trayectoria religiosa. No me interesa, no voy. Porque no quieres los estereotipos. el típico, pero el típico que va más allá de la televisión, el tipo que se hace incluso en literatura. El típico, y eso lo ha dicho el historiador materialista y marxista, pero que lo ha dicho. El libro es malo, pero el pensamiento sobre el libro es bueno. Si haces de un persona, lo sacas, lo metes en una película, en un libro, lo que sea, porque es típico, lo has matado. Es tan simple como eso. Recuerda, si habla una persona y tú piensas, qué bueno, esa persona es típico de la clase media, es típico de los negros, es típico de los ricos, lo que sea. Cuando tú eliminas esa singularidad que uno no es típico, es la única posibilidad que tú llegues a algo de esa persona. Y ese tipo dice que esa especie de singularidad, con todas las imposiciones culturales, económicas y sociales que cercan algo, es la única cosa que mantiene una persona viva, es que se ha escuchado y legitimado, se dice, en sí singularidad. Eso no tiene nada que ver con terminología, con escapar.
Esa es una característica. Y es verdad, ser legitimado. Aquí no puede ser legitimado por Dios o la instancia religiosa. Ser legitimado es ser reconocido en su absoluta singularidad, aunque haya millones de casos parecidos. Así como se dice que la voz humana es imposible de ser repetida, al igual que las señales digitales, ¿no? Entonces, esa es una cosa que es esencial para procurar, que no sea nunca el folclórico, porque el folclórico no es típico medieval, el tipo que es folclórico, y que tenga esa cosa similar. Y esa es una cosa absolutamente. Y bueno, como hacía solamente en un lugar, preguntarse del premio, ¿no? Es decir, es un universo muy cerrado, Sí. no se ve nada. En los universos, yo hice 2 películas de favelas y yo quería hacerlas, no sé, o sea, no sé qué película quería hacer. En ese momento yo hacía películas, pero no era evidente cómo producirlas. En ese momento del máster yo encontré un amigo, un productor, y digo, vamos a hacerla. Pero no había la idea. Una amiga mía tenía una idea de hacer una cosa en Copacabana con un predio. Era un edificio más largo que tenía dos cuartos. Eso es, no sé cómo eso que es. Como que va metros cuadrados, es realmente. Y yo le vi la idea. Pero ella siguió trabajando contigo, ¿no? Sí. La prueba que aceptó ese robo, no sé, aceptó naturalmente que la idea, pero cambié también el sentido de hacerla en condiciones de multitud, de soledad. Y sería muy difícil conseguir un predio que sí. El predio tiene un condominio, se dice condominio. Ese edificio tiene un condominio, ¿no? No sé si se dice condominio en castellano. Urbanización. ¿Cómo se dice? Urbanización. Es una comunidad, perdón, una comunidad. Sí, ¿cómo se Es una llama comunidad, acá? es una comunidad, un condominio. Y se discute mensalmente para hacer los pedidos. Se sienten cada mes y eso sí que es la reunión de la comunidad. Yo viví en un edificio yo nunca he estado en una comunidad. Hoy estar en Una reunión de vecinos, Sí. una reunión de la Yo no comunidad. conozco un vecino, yo quiero estar solo en un apartamento. Es un apartamento mucho vacío. Imagínense vivir en un apartamento como ese. Bueno, pero el problema es que ese tipo de apartamento, sobre todo porque ha tenido problemas policiales y morales, no aceptaría una persona afirmación. Excepto si fue la TV Globo, porque la TV Globo es como Dios hace las cosas, porque es posible que si es la TV Globo, si es Dios puede entrar. Pero una película de documentales, ¿para qué? Para mostrar el podrido, no. Pero una niña que conocí en ese momento, y es otra fuera, que ha vivido en un apartamento y ha dicho, no, ese apartamento que yo vivo puedo conseguir. Yo digo, ¿por qué? Porque es un tipo, que es un síndico, que ha hecho una reforma, sí, que hace. El Piaget Pinochet, Sí, ¿no? Piaget Pinochet. Él ha hecho ese trabajo extraordinario, que es absolutamente, es una frase absolutamente real, la real política, eso se empieza siempre con Piaget, si no hay Pinochet. Es increíble como es realista. Y bueno, entonces él ha hecho una reforma estructural, arquitectónica y moral. Él me ha dicho, no, él puede hacer sin el condominio, él lo hace solo, es un rey. Fuimos a él y hablamos mucho de la palabra cultura, es esencial que se hable de la palabra cultura cuando quieres ganar plata, o cuando ganar que fue, no en nombre de la cultura, en nombre de la cultura, es muy importante hablar de eso. Y inmediatamente le pasamos una previsión, un nombre falso del título, y le imprimió, bueno, entonces está perdido. Y durante 40 días, 30 días que estuvimos allá, él vio que no era lo que quería, pero fue el sentido democrático que no impidió nada de las investigaciones previas ni de información. Y hoy estamos contentos que el predio fue más pinochetiano que las bien, los precios son grandes de la Copa del Mundo, está un predio maravilloso para él. Pero usted preguntaste por qué no mostrar. Hicimos, yo quería ir en un
cierto momento hay ¿cómo se llama? El cerro, antes de llegar a Copacabana, que yo me imagino un avión, un helicóptero muy bajo, y que se ve el cerro, y surge inoculadamente, sorprendentemente, la floresta de piedra, que era muy lindo, era una película de los años 50. Y yo quería hacer una cosa igual, y tenía proyecto, no hice la filmación aérea, pero hice la playa, yo hice la calle que está al lado de la playa. Sí, llegaste a rodar todo esto, sí. Llegaste a rodar la playa y la... Sí. Y había una cámara que no tenía necesidad de la cámara en la filmación, que estaba el tiempo todo en la, como se dice, portería. La portería, bueno, la portería de fútbol. La portería. Sí. Es que filmó muchos episodios, inclusive con personajes que están en la película y en otras situaciones de todo. Pero había una calle que es la calle más populosa, que es la calle Pilar, pero todo eso, los quedadores, donde estaba ese es la única vez que se ve una cosa que podría ser el predio, no es el predio, es la secuencia final, donde se ve el predio que es enfrente, ¿cómo se dice? Enfrente, sí. Enfrente, que por condiciones inmobiliarias es un poco más caro que el predio que vive él, porque es de frente a la playa. Pero no se ve nunca el predio. Y cuando estamos fuera del predio, hay la cámara de vigilancia que no ha sido preparada directamente. Estaba en la cámara que había como otro camaradado y que ha hecho la filmación. Que es importante al fin porque desde el principio nosotros mismos somos vigilantes y... Claro, sí. Me consta que hasta muy poco antes del rodaje estuviste a punto de abandonar el proyecto. Sí, ¿no? porque yo había hecho películas de favelas y tienes, no de São Paulo, yo hablo siempre de Río, ¿no? De São Paulo para abajo se habla mal la lengua. Yo tengo una teoría que habla mal porque son alfabetizados, escuchan de televisión, hay muchas colonias extranjeras. Pero en el Río de Janeiro, en la favela que tiene 100 años, que se canta, se vive eso, y en el Nordeste, donde no hay penetración, no hay escuela, no hay televisión, mucho menos, de todo, y que se habla con portugués del siglo XVIII. Entonces son lugares que el tema no importa, tú puedes hacer una película sobre un tema de que, sobre la camisa, sobre, ¿cómo se llama eso? Cepillo de dientes. Cepillo de dientes, parece maravilloso, lo hacen al este, pero se hace una película sobre la lucha de clases de São Paulo, no interesa que hagan ni nada, no saben nada. Habla muy mal porque están alfabetizados. No, porque vive un tipo que es alfabetizado mal y que va a ser sometido después de la televisión, es la catástrofe, porque no ocurre en Europa. Las personas son alfabetizadas y ven después de la televisión, tienen una posibilidad de salvación. No hay eso. Pero en este momento, que el predio principal que fuera exactamente a más surtir del predio como si fuéramos moradores o personajes del predio. Entonces nunca mostramos perspectiva que viene de afuera. En todos los otros que he hecho no hay la mirada de ese no. Y todos los otros que has hecho, aunque sean individuos, hay el nosotros, está un nos, y aquí no. Aquí no hay un... Sí, es distinto. es otra cosa, sin hablar. En la favela, yo no. Yo soy alguien que viene de fuera. Lo que yo creo que es esencial, porque hoy hay toda una idea a partir de la disimetría esencial entre quien filma y quien es filmado, sea o no socialmente diferente. Disimetría que es muy simple. Si tú eres muy pobre, pero tienes una cámara, es más poderosa a veces que un policía civil porque tiene un documento extraordinario.
pero la cámara, el montaje, lo que sí uno decide. Se habla tanto de eso, de que se hacen películas que son filmadas por índios hace mucho tiempo y por personas de favela y todo, y yo creo que es importante de empoderar a los que no hacen cine. Pero yo espero que llegue a películas que no sean hechas como la hace el Globo o yo. En segundo lugar, yo creo que es esencial que permanezca la vista de alguien que es exterior, porque hay cosas que quien es del exterior ve, si no ve quién está allá. Dice uno, un filósofo también, que se puede hacer una cuestión, una película, un metalúrgico, se dice eso, metalúrgico, habla un otro metalúrgico, y habrá cosas que no dirá un pesquisador, pero hay un momento que será lo mismo de lo mismo. En ese momento yo digo, siempre habrá necesidad de una mirada que es exterior. Sobre todo, si el tipo que mira tiene conciencia de que la diferencia es un triunfo, es la palabra triunfo. Triunfo es una palabra buena esa. Se utiliza en el juego de cartas. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Que la diferencia es una cosa rica y que debe estar en la película. Así que yo detesto películas con índios que tienen subtítulos, porque para mí si hago una película con títulos, yo tendré seguramente un intérprete y la cuestión de lengua y de costumbres que son diferentes tiene que estar en la película. En casi todos no están. Y uno se pregunta, ¿por qué son tan diferentes si en la película son iguales? Es una cuestión, una visión cristiana, una cosa que es absurda, porque es de que son diferentes y había que mostrar en la película, no la muestra. Luego yo creo, a lo mejor es un poco osado lo que voy a decir, pero es como si tu cine estuviese en las antípodas del cine directo o de un Wiseman, por ejemplo. Sí. Porque, por ejemplo, si no termina de cantar My Way, y lo que ves es la cámara. O sea que eso está asumido todo el tiempo desde el momento en que la cámara de seguridad os graba entrando, ¿no? Yo vi a Iceman muy rápidamente, hace 10 años, en la casa de un amigo, y yo le pregunté, es un tipo muy simpático, un gran cineasta, un gran director, pero por eso me gusta criticarlo, porque no hago nada, él que yo soy yo. Si hablo de un brasileño, es una muerte, pero si hablo de Wiseman no cambia nada en su vida, no tiene importancia. Entonces me gusta mucho hablar mal de Wiseman, me gusta mucho que la crítica nos hace crímenes por el francés. Hay cosas, en primer lugar, yo le he dicho, hay una vez en tu vida que tú, llevado por circunstancias, se sintió compelido a no filmar eso. Y me dijo, no, Filmo todo. no, el tiempo que no. Uno va a matar a otro, no podría. Eso no podría hacerlo nunca. El segundo, y hay momentos en que no quieres intervenir. No, es imposible, eso no existe. Y para mí lo que es interesante es una persona, por ejemplo, el tipo que hace, hay muchos casos en Italia, otras películas, el tipo que humilla el otro. It could for this, Yo quería que alguien, el director, preguntara, si no hay la cámara, ¿es peor o mejor? ¿Lo haces eso para el cámara? Esa cuestión no interesa. La primera cuestión. Y la segunda es que él habla de instituciones de un punto de vista liberal de izquierda. A él no le interesa saber lo que va a ocurrir con las personas. Las personas valen cero, cero. Yo podía citar el Tribunal Juvenil en que hay una niña que está arrestada y que hace aquí, pero hace así para la cámara de él, no para liberarla. Eso para él no interesa. Para él tiene una misión social y como si los fines justificaran los medios. Los fines, yo estoy seguro que los fines justifican los medios. Entonces y no hablemos del otro, del canalla, de Wilson, ¿cómo se llama? Del millonario.
Ese es el otra cosa, no habíamos dicho que es un populista insoportable. Porque también voy a pedir que, bueno, eso está abierto para que la gente también haga preguntas, si quiera, por favor. Si no, no hay diálogo, ¿verdad? Si no hay pregunta, no hay respuesta, ¿no? Sí, sí, sí. Se me ha terminado la chuleta, o sea que a ver... La timidez es la muerte del diálogo. Bueno, una frase tuya, el ejercicio espiritual del olvido de sí mismo. Sí. ¿Sabe quién ha dicho eso? ¿Quién ha dicho eso? La primera parte, la entrevista para mí es una especie de ejercicio espiritual. Y eso es sacado de la página 700, no sé qué. Un gran libro de 800 páginas, como jogado ahora. Lo tiré porque no me interesó más. Él tiene como 30 páginas sobre la entrevista, que es interesante, que es Bourdieu, que es materialista, y de un marxismo más cerrado todavía, que el más cerrado marxismo. Pero tiene como 20 páginas sobre la entrevista, que es tirado de él. La entrevista debe ser vista como una especie de ejercicio espiritual. Cuando tú entras en entrar en lugar del otro, por una especie de conversión de mirada que no existe en las circunstancias normales de la vida. Y llega al fin citando el amor espiritual de Dios, que es una expresión de Santo Agustín, y habla de Marco Aurelio y de los otros, emperador romano y de otros de su escuela, que todo partía del asentimiento, de la concordancia, asentimiento es decir, el asentimiento de la concordancia de uno con lo que ocurre en el mundo natural. Para mí yo quería que sea eso. Por eso hay muchos otros que hablan mal. Los que hacen cine político, películas, realmente. O entonces hacer confesiones, si es posible, pero yo no tengo nada que confesar de mi vida. Yo tengo un padre que me batía, sí batía, pero lo hace una película. Mi padre sí me pegaba, pero no es una película. Peleaba, pero no vale la película, y bueno, no tengo nada. Espero que lo que hay es películas políticas, y a veces peor, porque es un tipo que vive en Canadá. Muchos, había muchos, ahora menos. Y vas en Zambia, encuentra una situación difícil, se queda un mes de todo en Zambia y hace una película social. Ese debía ser condenado a 2 meses de cárcel. Debía haber penas muy simples, muy correctas, de se quedar en casa para pensar en todo, porque son increíbles. Sobre todo los tipos que tienen el ego grande demasiado, ¿sabe? En Brasil hay millarios. Podemos hablar un poco de Brasil. Yo, para ello estuve reviendo Cabra Marcada para Mujer, ya vuelvo a decir, hay que verla esos días ahí en la Reina Sofía. Y claro, yo veía esto y decía, es que no es que está retratando Brasil, está inventando Brasil. Tú inventas un país en esta película, ¿no? Y bueno, hay críticos brasileños, hay gente que dice que no es que sea el mejor documental de la historia de Brasil, sino la mejor película en cualquier género de la historia de Brasil. Eso he oído muchas veces hablar de Cabra Marcada para Mujer. No me hablan. Si pudieras hablar un poco de esta película. Bueno, yo intento hacer un resumen muy rápido. Esta película está rodada en 2 momentos, con una diferencia de 17 años, ¿no? Yo no sé, muchos quizá la vieron, que no, entonces no sé si interesa. Muchos la vieron aquí. ¿No? Esta película es un icono en Brasil, es una película que hace muchísimo también. No la viste, no la vieron. No, lo que pasa es que esa película tiene una primera que he hecho en largometraje, después de hacer ficción, después de hacer televisión y lo que quiera, pero es empezada en 64 con una ficción semi-documental donde habían campesinos que debían ser actores y la propia mujer de Martin como hacía su propio papel. Después interrumpida por el golpe militar de 64, en 81 con la amnistía yo retomo la película y
termino exactamente en el 84, donde he conocido el público, ha tenido un gran social crítico y todo. Y eso no se acaba porque ahora la película se acabó, el negativo estaba químicamente muerto. La Cinemateca Brasileña con la Petrobras encuentran la plata porque es muy caro y hacerlo fotograma a fotograma para recuperarla. En ese momento, hace meses que está lista y pronta, y ahora finalmente la haremos lanzar en DVD. En DVD lo que quiere decir, la película buena, unas discusiones críticas. Yo hice, hace 10 días, yo procuré a los supervivientes de la familia, de los que están en Galilea, que es otra liga muy conocida. Son como 8 o 9 personas. ¿Les grabaste? La grabé. Ajá. Y voy a volver para trabajar en eso. Y es una cosa muy complicada porque es muy sufrida. Quiero decir, la película no puede salvar todo, hay que comprender eso. No hablo ni de países, no hablo de familia. Quiero decir, es la única película donde cambia la situación de la persona. El documental no cambia nada, ni la situación general, mucho, ni la situación de un personaje. Es muy difícil. Pero en ese filme el personaje se quedó celebrizado, invitado a millares y millares de víctimas de situaciones políticas, ganando medallas, ha ido inclusive a Suiza, simbólicamente ha ganado enormemente, entonces, incluso materialmente, porque le dimos una casa que sabe que no van a matarla, eso también, porque tiene un símbolo muy fuerte. Su marido, que se murió, es un poco el representante de todos los que lucharon y murieron. Entonces el MST hoy utiliza su figura para... Movimiento Los Sin Tierra, ¿no? Sí. Utiliza la figura de ese líder campesino asesinado como su Sí. símbolo, ¿no? El 2 de abril de este año han hecho un meeting con miembros de la iglesia, de la izquierda de la iglesia, el presidente del MST, Elizabeth, que estaba allá, y hablaron todos. Bueno, es una cosa que resultó de la televisión. Cuando yo viera la película, nadie hubiera lembrado de João Pedro e Isabel. Esto es seguro. Lo que pasa es que Eso es seguro. hay un líder campesino asesinado justo cuando Eduardo estaba rodando en el 64, bueno, un poco antes, 62, ¿no? Sí. Estabas viajando y rodando un documental. Y entonces decide rodar una ficción sobre la vida de esta persona asesinada, utilizando a su mujer, a la viuda, haciendo el papel de viuda. Entonces, y sus compañeros de la Liga Campesina hacen sus propios papeles. Luego tienes que cambiar, vas a otro sitio a rodar, en Galilea, ¿no? Y la película, cuando viene el golpe del 64, es interrumpida, el golpe militar del 64, y aprenden las cámaras. Entonces, al volver en el 81, visita a esta gente. Pero lo que me parece fascinante es que en el cuando vuelves 17 años después, los entrevistados, en tus conversaciones se habla del golpe, se habla de la película de ficción interrumpida, se habla del asesinato, pero el material de ficción que había rodado ilustra muchas veces lo que se está contando. Por lo tanto, la ficción se convierte en un documento real. Sí, incluso un poco la misma, ¿cómo se llama? El guión no era un buen guión. Yo no era en una época un buen guionista. Yo tenía miedo de cambiar las cosas. Entonces el guión es la historia exacta de lo que contaba Elizabeth, porque no era bueno. Pero cuando en la situación invertida estaba bueno, porque él estuvo en los lugares donde hubo cosas realmente. Entonces yo podía meterlo, la ficción y la cosa. Y en la ficción aparece con el falso marido, porque su marido estaba muerto. Y no era un tipo de izquierda, era un tipo, un campesino un artista que no se interesaba mucho a la lucha. Y cuando vuelvo, hay unos que están al lado y todo, y él dijo, no quiero hablar, porque yo estuve, cuando hice la película del 64, el ejército no me perdió, pero la iglesia bautista me expulsó. Entonces no quiero hablar mucho. Se siente que está mal.
quiero decir, el actor que hace el héroe no es necesariamente un héroe. Estou seguro que o Wiseman habla mal de ti também. Com certeza o Wiseman fala mal de você também. Él no me conoce. No, quizá un día cuando el portugués consiga una lengua maldita y desconocida de todos. No, porque el portugués es quien habla portugués, pero así Portugal, la lengua de Mozambique. Eso es una... Si yo hablo español o escribo en español o faço afirmación en español, yo sería, creo que, más conocido que el portugués. Es terrible. Es muy complicado. Pero a mí no me afecta eso cuando verifiqué hacia ellos que mis películas no hacen, como se dice, del vino, el vino que no viaja, como se dice. ¿El vino? Hay vinos que cuando viajan mal. Hay vinos que cuando viajan, hay vinos que cuando viajan mal. Eso existe. Esa expresión que en castellano no. No existe eso. No sé, en Brasil no existe. Pero es muy difícil porque lo que se pierde, hablaste de eso, la traducción. Tú tienes un problema del tiempo que tienes que reducir. Es casi intraducible. Cabra es una palabra intraducible. Cabra en Brasil tiene un sentido de 3 séculos, que es una posición social y una posición racial. Es un poco el negro capanga de un señor del nordeste, donde había indios de todas de profesiones y señores feudales, entre comillas. Entonces, cabra es formidable en Brasil porque tiene un sentido popular. Hoy se aplica con una persona del pueblo. Él es un cabra macho, es un cabra que no es macho, es un cabra bueno, ¿no? Pero traducirlo para ser es totalmente imposible. Entonces, en francés, un homme à abattre. C'est un film de Jean Ford, de Antonio Mann. E incluso en Brasil, cuando pasó en Brasil con 200.000 personas, Cabra más caro para morir, que era un nombre que se podía dar a una película de un tipo de ficción que se ha hecho mucho en Brasil, la vida de los cangaceiros, que es una especie de bandidos sociales, que hubo en España en el siglo pasado. De bandoleros, creo que de bandoleros, que uno de ellos, Lampión, se tornó célebre hasta fines de los años 30 de ese siglo. Pero ese tipo de películas son bandoleros con ropas muy bonitas y todo. Se han hecho muchas películas, se acabó. De todas las formas, había personas que entraban en la película y pensaban que era una película de ficción de tiros. Que salían en 10 minutos. ¿Qué es eso? Las personas que hablan así de la vida. La película ha tenido un éxito relativo no porque las personas comunes estaban queriendo la novedad política, porque la cuestión de la madre, de la familia esmegalhada, destruida, dispersa, como se dice eso. Dispersa, por Brasil, o sea, después. Eso es independiente de lo que está. Se ha vivido, se viviese en Brasil. Uno conoce a un hermano que está aquí, tiene mucho que está aquí. Están todos. Y la película es eso, de la familia destruida un poco por la muerte de Juan Pedro, un segundo por la muerte, por el golpe militar, y el tercero porque Elizabeth, después del golpe, para no morir, se huye. Durante 17 años fue uno de sus 10 suyos. Cambia de nombre. El cambio de nombre. Se llamaba Elizabeth Teixeira y cambia lo que es un absurdo. Se cambia en una ciudad donde es seguida para Marta María da Costa. Y ella dice, me cambié para Marta, yo me sentí un poco mártir. Marta y mártir. Entonces lo hace eso. Y en ese momento, cuando yo hago la filmación de la familia, yo veo que la sucesión de tragedias sociales acrescida a otras que no son realmente sociales, políticas,
se produce diferença, se produce um sofrimento familiar que não é privilégio da classe média, que é terrível. Hija, madre, todo, sabe? Celos, es una cosa terrible. Es curioso que la película, los hijos de Elizabeth están dispersos por Brasil. Ella tiene, durante la película dice que quiere ir a buscar cada uno, Sí. pero la película encuentra a cada uno a ella, ¿no? Sí, sí, y ella encuentra a sus hijas. Cuando pasamos la película en 64, en 84, en Brasilia, lo pasamos en la CNBB, que son los padres, los curas, lo pasamos en el Congreso. Todo eso, hicimos 15 exhibiciones para periódicos, para asociaciones protestantes católicas, budistas, lo que sea, para encontrar la plata, para pasarla a inflarla de 16 a 15 minutos. Cuando estuve en Brasilia, conseguimos una plata para invitarla a verla. Entonces el secretario de la Conferencia Nacional de los Obispos de Brasil vio la película con la mano en la mano de él. Estaba muy conmovido y dijo, yo voy a pagar para que usted vaya allí para ver sus hijos. En ese momento, vamos, estaba en la favela, fuimos a la favela con la señora de la iglesia, la encontramos. El encuentro fue difícil con los días que estaban abandonada. El día siguiente fue al Museo de Arte de Roma, donde nunca estuvieron, y vieron la copia de la película lista. No tenían problema, no dijo nada y todo eso. Y nunca más la tía menor ha visto la madre. Eso hace 94, 28 años. Entonces, y hay una cosa muy simple. Ella tenía como 10 hijos. Uno de ellos hace 15, 20 años. Uno de ellos mató al hermano frente a la madre. Eso pasó bastante. Y eso que mató al hermano fue creado por el asesino de Juan Pedro II, padre de Elizabeth. Y ese que asesinó al hermano había matado otros. Se va a São Paulo con la plata de los parientes, de los tenientes, y vuelve a pé y es vuelto con una especie de quema de archivo. ¿Cómo se dice? Quema de archivo. Sí, eliminar archivos, no dejar pruebas, ¿no? Sí. Entonces, 2 muertos así. Y eso va a tener el video. Pero yo creo que la cosa no se termina porque... Es posible que sea una nueva película lo que estás haciendo. Sí, yo no voy a hacer. No. Yo la hice. Un poco se puede ver cómo son varias cosas. Una, el precio que se paga por un golpe de Estado y todo eso. Y segundo, el precio de la militancia que uno no ve muy bien eso. Cuando tú haces cosas en Argentina, en Brasil, no sé, en la dictadura, tú tienes que tener conciencia que tu familia y tus hijos no pagaron precio. Es criminal si no haces eso. Tú puedes poner tu vida, tú no debes poner a los otros que dependen de ti. Y yo creo que es en ese sentido, la historia está allá, pero es una cosa muy complicada, ¿no? Se dice que la familia no existe más. Sí que no. Hay otro tipo de familia, pero hay una inseguridad absolutamente enloquecedora de saber quién soy, de dónde vengo. Es que mi madre me quiere, es que mi padre me quería. Son cuestiones que son universales, no tienen nada que ver con la sabe clase media, no tiene nada que ver con eso. Es édipo, ¿no? Es édipo siempre. El resto son cuestiones menores.
la vida es muy simple, uno nace y vive y muere. Esa es la tragedia humana. Nada puede escapar de eso. ¿No? El recuerdo a Dios, recuerdos a utopías, lo que sea. Y lo que interesa es muy sencillo, ¿no? Es muy sencillo. De origen, familia, trabajo, no trabajo, plata, no plata, ¿no? Amor, sexo, doença, enfermedad, salud. Y al fin se queda la muerte. Y si quieres la muerte, quieres obligatoriamente la religión. No hay. Ese es el tema de la vida. El resto no importa. Tú puedes ser Lenin o tú puedes ser un valedor, un recuerdo de dicho. Es lo mismo. Con eso terminas cabra, además. Podrías haber terminado cuando te despides de Elizabeth, pero tú pones un plano más. Sí, Eres un campesino, es esencial. le ves ahí en una fiesta, ¿no? Y Nadie. una semana después Sí, murió, ¿no? Y esto un gran crítico brasileño, Getúlio Bernardet, habla de eso. Porque todos se olvidan eso. Porque es formidable cuando el Carlos se va, Elizabeth ha dicho bien de la amnistía de la dictadura, de la dictadura determinada. Y la viene y dice, no hay democracia y cuánto, porque el japonés, el estudiante no gana plata, que dice todo lo que quiere, un radical. Lo que no ha dicho antes, el Carlos se va. Si termina allí sería, ¿sabe? Lo que llama el final triunfalista. Pero hicimos absolutamente cuestión que no sea así, que se termine con uno de los personajes que se murió 8 meses después de la filmación. Era un líder japonés. Era un poco orientado indirectamente por Walter Benjamin. Siempre hay que encontrar el pasado está siempre se muriendo. ¿Sabe? Esa cosa extraordinaria que tiene mucho de Walter Benjamin. Permitís cambiar de tema porque voy a otra cosa que me interesa particularmente. Hablábamos de edificio máster y esta cosa de cómo cada personaje se desdobla entre lo que es, lo que quiere ser, cómo quiere ser visto. Elizabeth cambia su nombre para Marta, adquiere otra identidad. Y de repente tú llegas a hacer una película en que explícitamente, Jogo di Scena, no sé si habéis visto, en que juegas exactamente con esta cosa doble, ¿no? Entrevistas a mujeres que cuentan sus dramas, sus vidas, y luego utilizas actrices brasileñas conocidas en general representando la misma historia. Pero hay un momento que es interesante contar que cualquiera se queda absolutamente helado, porque tú sabes cuando está entrevistando a alguien real y cuál es la actriz, sobre todo si eres brasileño identificas a las actrices, pero hay una actriz absolutamente anónima, la ves y crees que es una señora contando su historia real. Una madre que perdió su hijo. Te quedas temblando con la historia. Y luego aparece otra, también real, que cuenta la misma historia. Entonces te quedas absolutamente desconcertado y dices, pero ¿cuál es la real aquí? Y no hay respuesta. No es una cuestión de decir, no, yo descubrí que este es este. Y yo conozco actrices muy conocidas que están en la película. Y me dicen, no, esta yo sé que es real, pero no sabe, está errado. Es muy difícil. Eso es un poco como para documentar todo. Todos queremos ser otros. Se no quiere, todos queremos ser otros. Un poco se dejar de ser como somos, ¿no? Pero la idea de querer ser otro, la idea de querer ser muchos, y esto lo abandona, por eso es el teatro en la vida. Todos queremos ser otros. Entonces yo hice esa película, yo le mandé a él que mostrar los primeros 15 minutos, donde se puede ver, podemos hablar después, lo que ha sido, bueno, se termina el trabajo. Tenemos tiempo, ¿no? Hay 15, son 15 minutos donde hay una situación, dos situaciones que marcan lo que es actriz ficción, lo que se cuenta en la ficción. Perdón haber estropeado y conté algo que no se podía contar, eso de, bueno, en fin, No se puede contar, se puede pensar, se puede contar.
Boa tarde. Oi, Ana. Vai sentando, né? Vou sentando, já sentei. Acontece umas coisas comigo que é, tipo, muito louco. Como é que eu, negra, sem estrutura nenhuma, vou entrar numa de ser atriz? Que doideira é essa? Peraí, nem a quarta série? Pra tu ser uma boa atriz, tu tem que ter uma mente excelente, né? Uma mente a 1000 balas, uma leitura excelente. Mas é embriaguez, né? Sistema, meio que veio na televisão. Eu queria ser Paquita do show da Xuxa. Impossível, né? Tipo, não tinha pele clara, olho azul e nem cabelo bom. Mas eu falei, pô, não dá pra ser Paquita, mas eu vou fazer teatro, que já era um mundo muito louco já. Mas eu não tinha noção do que era ser atriz, do tipo, o que é ser atriz? Eu cheguei em casa, liguei a televisão no video show e tava passando um grupo de teatro Nós do Morro. E era no Vidigal. E eu sabia que o Vidigal era muito perto meio que da Gávea. Mas aí eu não sabia onde era o Vidigal. Mas eu tinha uma amiga, uma vizinha. Te levou lá. Me levou lá. Daí eu fui no teatro. Nisso que eu fui no teatro, eu fui na casa do Guti Fraga, que é o diretor do Nós do Morro. Bati na porta dele, falei pra ele que tava a fim de fazer teatro, ele achou surreal. Ele falou, pô, mas é só pra quem é mesmo da comunidade. Falei pra ele que não era da comunidade, mas que eu tava super a fim de fazer. Ele falou, pô, volta daqui a 6 meses. Pô, que isso, 6 meses, muito tempo, não vai dar. Eu pensando, né? Mas ele achou que eu não fosse voltar. E eu voltei. Putz, quando eu cheguei lá, tem essa cena assim marcante na minha cabeça. O Guti sentado assim, onde o senhor tá. Falei pra ele, pô, tô aí. Desde esse dia que ele me deu, pô, essa oportunidade, eu tô lá já há 10 anos. 10 anos. O que te marcou lá? Nós do Morro. Lá eu aprendi muitas coisas. Lá eu aprendi a ser gente, aprendi a ser mulher, aprendi a ler. A ler um texto, a interpretar. A interpretar. Isso me marcou bastante. O que você está fazendo no nosso Morro hoje? Hoje eu tô fazendo Gota d'Água de Chico Buarque. Você faz o quê? Eu faço tipo a Joana. Joana que é a Medeia da peça. Joana é a Medeia da É peça. a principal, né? É a principal. Ela é forte, né? Eu gosto da Joana porque ela é forte. Eu empresto a minha força pra ela. Ela foi traída, né? Coisa e tal. E ela mata os filhos. Você podia dizer na fala que você disse antes de matar os filhos. Os filhos? Mamãe queria dizer uma coisa pra vocês. Fiquem pertinho de mim. Que nós 3 juntinhos vamos pra um lugar assim que parece um campo macio. Lá tem jogo de bola todo dia. Tem confeitaria. Tem aniversário todo dia. Lá ninguém fica triste. Lá não dói. Lá ninguém fica só. A Creonte e a Jazão. Pra vocês, eu deixo esse funeral.
Porque morrer com a desgraça de um sofrimento é melhor morrer por morte, de envenenamento. Vamos embora, como? Isso. Aí eu saio e volto morta. Sem médico. É bem... O que você falou? Tô ofegante, a escada vem subindo. Porque você fuma? Não, não. Meus planos era morar fora, morar em outro país, estudar fora. Eu estava esperando, queria esperar fazer os 18 anos para poder tentar, né, uma chance fora do Brasil. Minha ideia seria fazer esses cursos, né, que são de 4, 6 meses, vir com experiência, vir com inglês, tal, só que acabou que eu engravidei. Aí deixei de lado, né, aí não ia ter coragem de ter uma filha fora, ia ser mais complicado, né. Namorei ele 2 anos e fiquei casada com ele 6. Agora por quê? Porque eu sentia que eu já não estava presa ao casamento. Eu queria mais, eu queria estudar, né, começar a faculdade, e eu já tinha interesse em outras pessoas, quer dizer, eu saí um pouco do foco, do casamento. Então eu saí um pouco do foco do casamento. Eu achei que não seria legal, porque tanto ele como eu, na época, a gente era muito jovem. E aí eu já estava com aquela sensação, assim, eu achava interessante sair na rua e alguém me paquerar. Aí achei que não seria legal, porque poderia, de repente, trair, ou em pensamentos, ou de repente poderia realmente acontecer. Você se casou de novo? Não, não me casei de novo, não. Eu não casei, eu tive um relacionamento. Mas depois desse rapaz, apareceram outros rapazes, né? Relacionamentos curtos, de 3 meses, 6 meses. Até que eu iniciei um relacionamento muito sério, que mexeu muito comigo. E foi uma pessoa que eu fiquei com ele 4 anos. E essa pessoa, marcou. Acho que é o antes dele e o depois dele. E a gente não chegou a morar junto, não. Nós casamos no papel, nós casamos no civil porque no decorrer desse relacionamento eu engravidei. Eu engravidei do Vitor, meu bebê. Mas você ficou grávida, como é que foi a gravidez, como é que foi? Você quis ter? Quando eu soube que estava grávida, não foi programado, foi por acaso. Quando eu soube, eu estava grávida, fiquei muito feliz, bastante feliz. Minha relação com o meu bebê foi ótima, foi muita alegria, fiquei muito bem, muito feliz. Agora, meu relacionamento com ele foi muito desesperador, uma insegurança constante. A gente não tinha uma tranquilidade, a gente não conseguia planejar nada para o futuro. Tudo era assim, o que é hoje, porque sempre oscilando muito, né? Oscilando muito. Inclusive, o motivo, né, que me levou a querer compartilhar com, né, alguém ou outras pessoas esse foi acho que o clímax, né, até o que eu vivi até agora, da minha história. Disse que fui criada na Igreja Batista, né? Mas no decorrer da minha vida eu me tornei espiritualista, né? E passei a ficar atenta aos sinais, né? E o Vitor sinalizou. Mesmo que eu só soubesse depois da ida, né? Da despedida dele. Mas ele sinalizou para vir. E foi através de um sonho que eu tive. Um homem, né? Vestido de frei, me chamou. Gisele, né, me chamou pelo meu nome. Aí eu me voltei para a direção da voz. Eu sei que a pessoa a qual eu encaminhei seguiu e eu retornei, eu voltei. Eu voltei em direção, né, desse frei. Aí ele se aproximou, segurou minha mão e
e disse que precisava muito da minha ajuda. Disse, eu preciso muito da sua ajuda. E só você pode me ajudar. E eu consenti a ajuda, né? Consenti em silêncio, mas me doeu muito. Eu senti uma dor no peito, um aperto, uma sensação que eu nunca tinha sentido antes. E aí eu consenti a ajuda. Consenti em silêncio. Fiquei angustiada, né? Mas passou. 2 meses depois eu descobri que eu estava grávida. Então eu acredito, pela minha interpretação, que o meu consentimento foi como se eu tivesse permitido a vinda dele por mim, né? Mas aí passou, a gravidez toda foi muito boa e foi uma experiência bem diferente da experiência que eu tive com a minha filha, Thaís, porque aí eu já estava um pouco mais madura, né? Então aquele sentimento materno foi muito bom, muito prazeroso. E a gravidez durou 42 semanas, que é o tempo máximo que uma gravidez pode ir, né? O tempo que ele pode ficar comigo, ele ficou, me acompanhando, participando da minha vida. E quando completou 42 semanas, eu entrei em trabalho de parto. Então, uma expectativa, tudo pronto, parto pronto, as roupinhas lavadas, passadas. Enfim, aquela expectativa da chegada, né? Eu queria parto normal, mais uma vez, porque foi muito bom pra mim, né? A experiência do parto normal com a Thaís, né? Com minha filha. E, enfim, tá tudo perfeito. Aí foi um trabalho de parto de 6 horas, mais ou menos, né? Ele nasceu e peguei ele nos braços, né? Estive com ele acordadinho, ainda, né? Comigo. E ele começou a apresentar um problema, que quando foram auscultar, ouviram no coraçãozinho dele um barulho de intestino. E acharam estranho, né? Aí começaram a fazer outros exames e viram que ele tinha uma hérnia no diafragma, que com o vácuo do parto normal, o intestino passou por essa hérnia, né? Aí o pulmão dele esquerdo não inflou, ele ficou com uma insuficiência respiratória, foi tudo bastante difícil, né? Porque foi tudo muito inesperado. Eu me senti um pouco traída, né? Porque, poxa, tudo tão certinho, tudo tão planejado, tudo tão bonito, né? E de repente dá tudo errado, ele apresenta esse problema fisiológico e desencarna, né, sem que eu pudesse estar um pouco mais com ele. Quer dizer, é como se tivesse me roubado ele, né? Eu me senti iludida, porque estava tudo perfeito. Até festa de 1 ano dele eu já tinha programado, já sabia o tema que seria. Quer dizer, eu vinha sonhando com uma situação que era muito real e de repente o sonho acabou. E aquilo me deu um desespero, né? Uma dor, uma falta de entendimento e perguntava, meu Deus, por quê? Por quê? Por que que não descobriram isso antes? Por que que não fizeram exames? Por que que não me pediram os exames? Por que que teve que ser assim, né? Por quê? Por quê? Por quê? Aquela dor. Até que, num momento assim de muita dor, eu pedi a Deus que me mostrasse por que que tinha que ser assim, para que eu continuasse, para que eu pudesse entender e continuasse vivendo. Então eu tive um outro sonho. Eu sonhei que eu era mãe de um menino. Quanto tempo depois da morte? Não, foi no mesmo dia, na mesma noite que eu enterrei ele, eu tive esse outro sonho, no dia 29 de março. Eu sonhei que eu era mãe de um menino de 11 anos e nesse sonho eu ia buscar essa criança numa clínica. E era uma criança com muitos problemas, muito doente, atrofiada, assim. Aí vinha uma médica
que eu acredito porque estava toda de branco, enfim, e entregava essa criança para a mãe e dizia: mãe, pode ir, seu filho está liberado. Enfim. Então aquele pesar, né, aquele sofrimento, e não houve conversa nem nada, só mesmo sentimentos, né? E foi aí que eu entendi